Bueno, esta semana vamos a hablar sobre los razonamientos deductivo e inductivo, que son procedimientos lógicos que nos permiten encarar una investigación. Como todas las cuestiones de metodología, no suelen presentarse en una forma tan pura. Esto es más bien esquemático, pero sí nos permite ir entendiendo la manera en que se va hilando el razonamiento para poder tener una mirada coherente al momento de investigar. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Tenemos los procedimientos lógicos deductivo e inductivo. Si ustedes observan, van a ver que los términos se parecen, que parece que fueran cuadros muy similares, ¿no? En ambos está la teoría, la hipótesis, la observación, aparecen como palabras repetidas, pero lo que cambia, y no es menor, es el sentido de las flechas. ¿Esto a qué hace referencia? Para poder entender estos esquemas, vamos a pensar en lo que veíamos con el empirismo y el racionalismo, que fueron los temas que vimos al último, y que tiene que ver el empirismo con aquello que está anclado en el suelo. Vamos a poner como que el empirismo está abajo, por su contacto con la realidad, por lo concreto, por lo sensorial, ¿sí? Que, bueno, Bacon les contaba que él hablaba de ponerle pesas al conocimiento para que esté anclado en la realidad y no alas para que vuele. Entonces, tomando esta metáfora, vamos a entender que lo que está abajo sería lo concreto, lo empírico, y lo que está arriba, en los escalones de arriba, se refiere a lo general, a lo universal. Entonces, acá tenemos, en el caso del razonamiento deductivo, que salimos de teorías generales para llegar hacia una confirmación empírica. Y en el inductivo, que vamos a partir de una observación empírica para llegar a una teoría general. Pero bueno, definamos un poco los conceptos. Este PowerPoint está en el aula virtual y también está para que, dice optativo en el archivo, para que lo busquen en la fotocopiadora Claudio. Así que ahí pueden tenerlo para marcar, para hacer algunos apuntes. Y bueno, veamos algún glosario, que son las definiciones de los elementos que están acá. ¿Sí? Uno de ellos, yo lo puse por orden alfabético, podemos hablar de las hipótesis, ¿no? Como supuestos preliminares. Son estas cosas, son estas afirmaciones que hacemos pero que necesitan ser verificadas. ¿Sí? Es una supuesta explicación, ¿no? De la unión de dos variables que ofrecemos en una investigación pero que necesita ser puesta a prueba. Acá vamos a ver que en la definición dice que se encuentran estrechamente vinculadas con el problema de investigación y que surgen de su seno, pues al iniciar la formulación del problema empiezan a generarse algunas hipótesis de trabajo que se modifican al avanzar el proceso de construcción de conocimiento, y que éstas deben estar sustentadas correctamente en conocimientos teóricos y empíricos antes de pasar a su comprobación. Esta es una definición de Rojas Soriano, ¿sí? Y entonces ahí vamos viendo la necesidad de poder apoyar las hipótesis en teorías, ¿sí? Y que también, de acuerdo a, ya vamos a ver de cuál es nuestro punto de partida, también apoyadas en estos datos empíricos. Eso lo vamos a ver enseguida. Otra de las definiciones que vamos a ver es la observación. A ver, que quiero correr. Para obtener información sobre un mismo problema, pueden emplearse métodos y técnicas distintos. Sin embargo, lo relevante de la investigación, en la investigación científica radica en seleccionar los adecuados, dependiendo de la naturaleza del fenómeno, de los objetivos del estudio y la perspectiva de análisis. O sea que cuando hablamos de observación no se trata simplemente de dar una miradita, sino que tiene que haber una cantidad de herramientas técnicas, metodológicas, pensadas, ¿no? Una estrategia que nos tenemos que plantear para ver cómo recolectamos los datos de la forma más adecuada posible según lo que queremos estudiar. Que en algunos casos serán estudios cualitativos o cuantitativos, o puede ser una combinación de ambas,
pero sobre todo tener claro que no se trata de algo improvisado, sino que tiene que tener una planificación, seleccionar cuál sí, descartar otros, ¿no? Es todo un momento de la investigación en definir cuáles van a ser las herramientas con las que vamos a obtener los datos. Los métodos y técnicas son las herramientas metodológicas de la investigación, ya que permiten instrumentar los distintos procesos específicos de esta, dirigiendo las actividades mentales y prácticas hacia la consecución de los objetivos formulados. O sea, nuestro objetivo es lo que nos va a marcar por qué camino vamos a seguir. Los patrones son, los patrones tienen que ver con las regularidades que se van presentando. Permiten la interpretación de regularidades presentes en diversas situaciones de la vida diaria. Por ejemplo, en la música, en las fases de la luna, en los panales de las abejas, en los resultados al arrojar una moneda, etc. Digamos, es poder pasar, esto igual, ya lo vamos a ver, estamos solo definiendo, es poder pasar del simple caos, de cómo se nos presentan las cosas, de la casualidad con la que aparecen, a ir buscando cuáles son los elementos que se repiten y si hay de alguna manera una lógica en esto que se nos ha presentado. Esto nos permite ir generalizando, entonces pasamos de casos particulares, anecdóticos, casuales, a poder establecer un cierto nivel de regularidad, de previsión de esto que está pasando. La generalización se construye gracias a la abstracción de invariantes esenciales, o sea, invariantes, cosas que no varían, ¿no? Hay muchas cosas que vamos a ir descartando, pero hay otras que no van a variar, y esos son los patrones que tenemos que encontrar, como si fuéramos detectives. Las propiedades abstraídas son más bien relaciones entre objetos que objetos mismos, ¿sí? Y la descontextualización es el proceso principal de la generalización. O sea, nos vamos alejando de ese contexto particular, singular que vimos, y empezamos a darle un tono cada vez más general. ¿Se acuerdan que eso decía Hume, que era uno de los problemas que se planteaba en el empirismo, de cómo hacer para poder despegarnos de eso empírico y real, para poder abarcar mucho más casos? El problema en el empirismo era que mientras se despegaba del suelo, se contradecía a sí mismo, y entonces entraba en una contradicción, en un problema, pero en este caso vamos buscando esa, ¿no? Esa elevación para poder abarcar mucho más casos. Entonces el patrón es una fase fundamental. Y bueno, después tenemos también la teoría, que son aquellas afirmaciones, producto de investigaciones previas, que reflejan, en uno de los casos que vamos a ver va a ser el punto de inicio y en el otro el punto de llegada, pero que significa un trabajo que ya ha sido desarrollado y que ha sido aprobado por la comunidad científica, porque ha cumplido con todos los estándares, con todo lo que necesita para hacer. Entonces, bueno, acá decimos que a través del manejo de los elementos teóricos y conceptuales disponibles, el investigador puede determinar, mediante un proceso discriminatorio, las variables independientes que teóricamente resulten más relevantes para formular las hipótesis. O sea, hay una teoría desde la cual nosotros vamos a tomar una hipótesis, o vamos a elaborar una hipótesis, en el caso del deductivo, en el cual los elementos que la componen se van a llamar variables. Entonces yo digo, por ejemplo, a mayor desocupación, mayor deserción escolar. Entonces, si es menos la desocupación, es menor la deserción escolar. Entonces se hablan de variables porque puede ser mayor o menor el tema de la desocupación y va a influir en que sea mayor o menor el nivel de deserción escolar. Estoy tirando como dos elementos que pueden formar parte de una hipótesis, y se habla de eso, de que son variables, pero para poder decir qué es desocupación y qué es deserción escolar, necesitamos tener un marco teórico fuerte, ¿sí? Porque si no, podemos entender que un chico que ha faltado 3 días a clase hizo deserción escolar, o tenemos que pensar si alguien que está cobrando un plan social lo incorporamos como desocupado o como ocupado, digamos, son todo ese tipo de
de decisiones que tenemos que tomar teóricamente, porque si vamos a tomar al plan social como ocupados, ¿no? A los beneficiarios de un plan social, a los titulares de un plan social como ocupados, va a haber una implicancia en la investigación. Si tomamos como desocupados va a tener otro efecto. Entonces son decisiones muy claras y necesarias que tenemos que tener en cuenta al momento de iniciar la investigación. Por eso es tan importante ese marco teórico, que muchas veces ¿cómo se diría? No se lo tiene en cuenta, o se hace un corte y pegue de distintas cosas, pero no, es un momento clave porque es donde estamos definiendo qué sí y qué no. En caso de que ya tenga una idea de cuáles son las posibles variables independientes que va a utilizar en la elaboración de la hipótesis, puede decirse que el marco teórico y conceptual permitirá al investigador precisar la forma en que esas variables se relacionan con la variable dependiente. O sea, bueno, ahí nosotros ya vamos previamente pensando por dónde queremos que nuestra investigación vaya. Vamos a seguir con lo que sería el razonamiento deductivo. Acá esto yo lo dejo en el Power, pero lo voy a explicar sin esto, porque prefiero explicarlo con el esquema. En el caso del razonamiento deductivo, como vemos, el primer paso, el paso 1, sería la teoría. O sea, pensemos que en la escala 1, 2, 3, 4 sería 1 la teoría, 2 la hipótesis, 3 la observación, 4 la confirmación. En el inductivo al revés, 1 observación, 2 patrón, 3 hipótesis, 4 teoría. Es por dónde, por qué puerta de inicio vamos a entrar a nuestra investigación. En el caso del razonamiento deductivo, empezamos en una teoría. Entonces tenemos que conocer claramente de qué se trata la teoría. Es una teoría que, como les decía, ya ha sido probada, ya ha sido legitimada por la comunidad científica, y vamos a decidir qué es lo que queremos comprobar si en nuestra realidad concreta, empírica, se comprueba. Porque puede ser una teoría que ha sido desarrollada en Europa, o en otro país de Latinoamérica, o en otra provincia, y que queremos saber si puede tener, que puede ser validada en nuestro lugar. Entonces, a partir de esa teoría general, abstracta, amplia, vamos a tomar una hipótesis. Esa hipótesis va a ser propuesta, ya va a ser de nuestra elaboración, donde vamos a decir, por ejemplo, en San Salvador de Jujuy, los últimos 5 años, ha ocurrido esto y esto, ¿no? Vinculado a la teoría. No podemos salir con otra cosa que no sea la teoría. Si estamos partiendo de esta teoría, las variables de esa hipótesis tienen que estar remitidas a ella. ¿Por qué? Porque si perdemos el hilo lógico, nos estamos engañando y nuestra investigación pierde validez, porque estamos diciendo que vamos a teorizar sobre este tema y nos desviamos con otra hipótesis, con elementos que no están en ningún lado de la teoría, y entonces esa investigación no está anclada en ningún lado, ¿no? Es como si en vez de estar totalmente agarrada de la teoría, estuviera solo sostenida en un hilito o directamente no sostenida, y entonces eso se nos va a caer encima. Entonces la hipótesis es muy importante que se remita a esa teoría. Una vez establecida la hipótesis, que es una suposición, como habíamos dicho, vamos a hacer una observación, o sea, toda una estrategia metodológica, ¿no? Que vamos a pensar sobre qué métodos y técnicas vamos a utilizar para recolectar los datos, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a confirmar o negar lo que, bueno, la propia teoría y nuestra hipótesis, ¿sí? Podemos decir, en San Salvador de Jujuy, esto no ocurre, o en Susques, esta teoría no ocurre, bueno, y ahí podemos también incorporar otros elementos. Por ejemplo, si la teoría está basada en sociedades industriales, decir que bueno, que acá hay ciertos elementos que coinciden, pero otros que no, porque nuestra sociedad, porque esta localidad que hemos tomado no está industrializada. Entonces ahí podemos plantear una matiz, ¿no? Respecto a esa teoría, decir, bueno, se comprueba en alguna manera, en líneas generales, pero en otras no. En el caso del razonamiento inductivo,
Partimos desde la observación y vamos subiendo a través de patrones, de hipótesis tentativas, y vamos hacia la teoría. En este caso el sentido es inverso. No nos vamos a parar en una teoría general, sino en una observación de algo cotidiano que nos ha ido llamando la atención. Bueno, pensábamos en ejemplos de redes sociales, del uso de las tecnologías, que son cosas nuevas, que van generando nuevos mecanismos de relacionamiento entre las personas, y que entonces nos pueden generar muchas preguntas nuevas de investigación. Una de las cuestiones que hablamos ayer en el teórico es la importancia de la pregunta, y no de la respuesta inmediata, porque la respuesta bloquea las nuevas preguntas. Entonces lo importante es poder preguntar sobre la propia pregunta, y entonces en el caso de la observación vamos a ir viendo cómo esta realidad se nos presenta en forma caótica. Puede haber algo que nos... Por ahí, tomando el ejemplo que habíamos visto ayer, un incremento en embarazos en adolescentes en una determinada localidad. Entonces vos ves simplemente ese dato que surge como inquietud por parte de los referentes comunitarios, ¿no? Y entonces vamos buscando ese patrón que nos permita ir tomando las regularidades y descartando otras cosas. Por ejemplo, podríamos decir, podríamos llegar a pensar en un primer momento que se trata de chicas que están fuera del sistema escolar. Y vamos y consultamos la información, y nos damos que sí hay algunas que están fuera del sistema escolar y otras que no, que están cursando, y que entonces eso no sería un motivo de peso. Podríamos llegar a pensar en la cuestión de alguna vulnerabilidad en las situaciones de las familias, y vemos que no, que es indistinto, que hay mujeres, o sea, jóvenes que están en familias donde hay pleno empleo, hay otras jóvenes en las que están en familias con índices, o sea, con una situación de desocupación, que puede haber o no violencia al interior de las familias, y entonces no se muestra como algo definitivo, hasta que podríamos llegar a encontrar, por ejemplo, que el centro de salud desde hace un tiempo ha cesado con la producción, con la entrega, digamos, de los anticonceptivos. Entonces ahí sí encontramos un elemento que nos puede llevar a dar una explicación. Es como ser detectives e ir buscando por dónde va dándose esa explicación a esto que ha aparecido, ¿no? Y que aparece como casualidad, y vamos encontrando esa regularidad. Ese es el patrón. Y a partir de ahí elaboramos una hipótesis tentativa, ¿no? Que nos permite ya dar una explicación cada vez más general, ¿sí? Ya pasamos de la anécdota de esta localidad a poder plantear algunas cuestiones de la salud pública, ¿no? De la necesidad bueno, de presupuesto y de la logística para la llegada de los anticonceptivos, y finalmente elaboramos una teoría, ¿sí? En la cual vamos incorporando todo esto que hemos visto, tanto lo empírico como las teorías que le van a dar sustento, y esto ya tiene un carácter de algo nuevo que estamos aportando. Si alguien en otro país, en otra localidad, se ve interpelado por esa teoría y decide comprobarlo en su propio espacio, haría un procedimiento deductivo, tomando nuestra teoría como punto de inicio y bajando hacia su propia realidad. Ese sería básicamente lo que son las lógicas de ambos. Lo importante en esto es no despegarnos de los datos que se nos van presentando, porque si incorporamos alguna opinión, algún prejuicio que tenemos, ese hilo se rompe y entonces pierde esa lógica. Y bueno, en ese caso necesitamos bueno, tener todo el tiempo lo que se llama una vigilancia epistemológica, de estar permanentemente asegurándonos de no habernos ido de esto que se nos va ofreciendo. En el caso del razonamiento deductivo no hay conocimiento nuevo, lo que hacemos es validar una teoría que ya está. En cambio el inductivo sí permite abrir hacia nuevas teorías. Bueno, esto es un resumen de lo visto. Hemos trabajado en los teóricos con más ejemplos, eso lo pueden ir viendo en los prácticos.